Gracias, Majestad. No perdemos un instante y entramos en materia con nuestros invitados. Déjenme contarles ahora mismo que la época COVID también ha traído algunas novedades a este foro, novedades que hemos resuelto, que se han resuelto a través de la tecnología. Saben ustedes que hay una app Foro La Toja a través de la cual los presentes pueden realizar preguntas a cualquiera de los invitados, de los ponentes, en cualquiera de las mesas. Los invito a que la utilicen y que pregunten. Uno de los ponentes de este foro, el politólogo Iván Krastev, ha pronosticado que cuando se derrote al virus, al COVID-19, una pandemia de nostalgia arrasará el mundo. Nostalgia del mundo anterior, nostalgia de esas seguridades que teníamos en cualquier lugar y circunstancia y que ahora nos parecen un lujo. Pero además de la nostalgia, el mundo después de la pandemia necesitará también nuevas políticas y nuevos valores para recuperar todo lo que destruyó la enfermedad. Nuestro primer invitado ha dicho que nos enfrentamos a la tercera y mayor crisis económica y financiera y social de este siglo XXI. Ha señalado además que para afrontarla vamos a tener que hacer un esfuerzo global similar al que supusieron el Plan Marshall y el New Deal combinados. Lo dice con la autoridad de haber dirigido durante los últimos años una de las organizaciones internacionales más reconocidas, la OCDE. Señoras y señores, el primer diálogo de estas jornadas lo protagonizan el presidente del Foro La Toja, Josep Piqué, y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Okay. ¿Le vamos a ver al secretario general? Okay. Majestad, señor presidente de la República, señores presidentes, señora ministra, señor presidente de la Junta, señora secretaria general iberoamericana, autoridades, queridos amigos y amigas. Un saludo muy especial a Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Es un placer hablar contigo. Nos conocemos desde hace muchísimos años y la verdad es que es un privilegio poder tener esta conversación con una de las personalidades económicas más importantes que en estos momentos tiene una visión más lúcida, más clara, más global de lo que nos está sucediendo. Es cierto, y se ha mencionado en diversas ocasiones en el acto de inauguración de hoy, que estamos ante una gran incertidumbre. Hay confusión, hay desconfianza, hay mensajes contradictorios que ayudan precisamente a incrementar todavía más ese desconcierto, esa incertidumbre y esa desconfianza. Pero yo creo que la perspectiva que nos puede ofrecer un organismo multilateral con tantos años ya de trayectoria como la OCDE a través de su secretario general nos puede hoy ofrecer bastante luz respecto a qué podemos esperar y cómo puede evolucionar la pandemia del COVID-19. Hace apenas unos meses no nos podíamos ni tan siquiera imaginar lo que nos venía, lo que nos caía encima, y la verdad es que cuesta mucho reaccionar ante situaciones que son novedosas, sobre las cuales no hay precedentes, o por lo menos no hay precedentes inmediatos. ¿Me estás escuchando, Ángel? Sí. No hay precedentes inmediatos, ¿no? Y digo eso porque a veces desde Occidente tenemos la tentación de mirar las cosas desde nuestra propia perspectiva sin pensar que el mundo es bastante más que Occidente. Porque pandemias las ha habido, las hay y las habrá, y ha habido muchas en muchas partes del planeta en los años recientes, en Asia, en África, en algunas zonas de América Latina.
¿Qué es lo novedoso desde nuestra perspectiva, digamos, parcial? Lo novedoso desde nuestra perspectiva parcial es que por primera vez en los últimos 100 años la pandemia ha afectado a los países desarrollados y ha afectado pues, al continente europeo y ha afectado a América del Norte, ha afectado a los países que parecía que tenían esa perspectiva de la pandemia como algo lejano que afectaba a otros, pero que difícilmente nos podía afectar a nosotros, o que si nos llegaba a afectar teníamos suficiente capacidad de respuesta como para que el fenómeno pudiera gestionarse de forma adecuada. ¿Qué hemos descubierto? Bueno, hemos descubierto que eso no es así. Entre otras cosas, hemos descubierto que nuestros sistemas de salud, que son sistemas de salud eficientes, de los cuales nos hemos sentido con razón orgullosos, ante situaciones de emergencia, ante situaciones tan dramáticas como las que se han vivido y estamos viviendo, pues han sufrido y sufren. Y hemos tenido riesgos muy serios de colapso de estos sistemas de salud. Y sigue habiendo esos riesgos en muchísimos sitios, ¿no? Eso hace que tengamos que repensar muchas de las cosas que creíamos que teníamos ya por garantizadas, ¿no? Pero en cualquier caso, desde la última pandemia que afectó a Europa, la mal llamada gripe española, señor presidente, la influenza, en el año 1918, pues no nos habíamos visto en una situación semejante. Pero una lección de humildad. ¿Cómo hemos respondido ante esa situación que hacía mucho tiempo que no padecíamos, aunque la veíamos en otros continentes, en otros lugares del mundo? Pues de una manera que ya Pericles experimentó hace 25 siglos. Hemos respondido a la pandemia con cuarentenas. Hemos respondido a la pandemia confinándonos. No hemos inventado grandes cosas. Hemos hecho las cosas que desde hace muchos siglos los gobernantes han ido haciendo cuando se encontraban en una situación semejante. ¿Qué efectos ha tenido esa reacción? Pues de todo tipo, ¿no? Evidentemente, sociales, sanitarios, por supuesto, económicos, pero desde el punto de vista económico, el principal efecto probablemente ha sido que nos hemos encontrado ante lo que los economistas llamamos un shock de oferta. Un shock de oferta distinto de los que hemos vivido anteriormente. Hemos vivido shocks desde el lado de la oferta con grandes incrementos bruscos, súbitos, de los precios del petróleo después de la guerra del Yom Kippur o después de la guerra entre Irán e Irak. Pero eran shocks de oferta de incremento de los precios relativos de un factor de producción muy importante que obligaban a recomponer los factores productivos, de acuerdo con esos nuevos precios, generaban una crisis y había que readaptarse. Ahora este shock de oferta nos ha venido por la vía de las cantidades. Como hemos confinado a la gente en sus casas, hemos dejado de producir bienes y servicios. Y no ha sido a través de fenómenos naturales o de catástrofes como las guerras. No ha habido destrucción de aparato productivo. Lo que sí hay es un enorme riesgo de destrucción de tejido productivo y, por lo tanto, de tejido empresarial. Por eso es un shock de oferta novedoso, desde cierto punto de vista, y que ha llevado a los diferentes poderes públicos, pero también a los organismos multilaterales, a defender la necesidad de preservar el tejido productivo. Y eso partía de una hipótesis, que era: esto va a durar suficientemente poco como para que el esfuerzo que despleguemos para soportar el tejido productivo y empresarial pues nos permita después una rapidísima recuperación. Hemos hablado muchas veces de las famosas recuperaciones en V. Volveré sobre este punto porque me parece muy importante, ¿no? Además de preservar el tejido productivo, en términos de medidas fiscales, medidas tributarias, de medidas de apoyo a la financiación con avales públicos, los créditos ICO en España son el ejemplo más claro. Obviamente este shock desde el lado de la oferta inmediatamente genera problemas desde el lado de la demanda. ¿Por qué? Porque si se deja de producir bienes y servicios, también eso impacta sobre las rentas de los factores productivos. Y por lo tanto ha habido que hacer otro esfuerzo adicional, que es no solo ver qué se hace para sostener tejido productivo que en condiciones normales sería sano y podría sobrevivir,
sino que ha habido que soportar también, mantener los niveles de renta y de riqueza en la perspectiva de que cuando se recupere la normalidad, la demanda agregada y la demanda efectiva puedan volver a los niveles previos a la pandemia. Eso ha exigido un enorme incremento del gasto público. Y voy enseguida a preguntarle a nuestro querido secretario general. Un enorme incremento de gasto público que ha supuesto enormes incrementos de los déficits y también, por descontado, enormes incrementos de la deuda pública en relación al Producto Bruto. Es curioso porque aquí no ha habido distinciones entre escuelas de economistas. Todo el mundo ha estado de acuerdo en que no teníamos más remedio que aguantar el tirón y que, por lo tanto, hacer todo lo necesario y, por lo tanto, saltarnos muchísimas reglas que nos habíamos autoimpuesto, por ejemplo, en términos de estabilidad presupuestaria, porque la prioridad era que no se nos desmoronara el sistema económico. Pero todo esto cobraba su sentido pensando que efectivamente eso podía ser relativamente corto en el tiempo y que al cabo de un cierto tiempo se iría recuperando la normalidad y, por lo tanto, daríamos margen para que ese enorme esfuerzo presupuestario o el enorme esfuerzo de los bancos centrales a la hora de proporcionar liquidez ilimitada al sistema pudiera de alguna manera volverse a encauzar y que pudiéramos volver a tener balances en los bancos centrales que fueran sólidos y que pudiéramos tener un retorno a la senda de estabilidad presupuestaria y mantener los niveles de deuda de forma que fueran asumibles. Bien, ahora estamos ante una situación que hace dudar de todo eso. Y hace dudar de todo eso porque hemos tenido una segunda ola, o la segunda fase de la primera, la terminología tanto da, ¿no? Pero además la hemos tenido antes de lo que pensábamos. Todos pensábamos que después de salir de la larga fase de confinamientos duros iba a venir un periodo de cierta tranquilidad y pensábamos que probablemente en otoño íbamos a asistir a un cierto recrudecimiento. Y nos hemos encontrado que eso no ha sido así, que ha sido ya en el verano, casi a continuación. Y eso obviamente incrementa la incertidumbre, incrementa la duda. Ante la incertidumbre y la duda, los agentes económicos dejan de tomar decisiones de consumo y de inversión y siguen agudizando la crisis. Y la gran pregunta de fondo es ¿hasta qué punto las políticas monetarias ultraexpansivas de los bancos centrales o las políticas fiscales en términos de gasto ultraexpansivas de los gobiernos van a ser suficientes y sobre todo van a ser sostenibles en el tiempo si esto dura más de lo que estaba previsto? Yo con este, primer panorama de carácter general me gustaría preguntarle a Ángel Gurría pues cómo lo ve, ¿no? Y si cree que además de esas políticas de demanda, desde el lado de la demanda, de carácter ultraexpansivo por los bancos centrales o por los diferentes gobiernos o por las diferentes instituciones multilaterales, nuestro país puede afrontar la situación de manera mucho mejor, qué duda cabe, porque estamos en la Unión Europea y en la Unión Monetaria. Yo simplemente dejaría la pregunta en el aire. ¿En qué situación estaríamos si no estuviéramos en la Unión Monetaria o en la Unión Europea? ¿Qué pasaría con nuestros tipos de interés? ¿Qué pasaría con nuestro servicio de la deuda? ¿Qué pasaría con nuestras primas de riesgo si no tuviéramos el inmenso y enorme paraguas que supone el poder acceder a las políticas del Banco Central Europeo o a los fondos europeos que tanto nos ha costado construir y que son un instrumento absolutamente fundamental? La pregunta, por lo tanto, es, ¿vamos a necesitar más de eso? Otra institución internacional como el Fondo Monetario Internacional habla de participaciones públicas en empresas que puedan sobrevivir en condiciones normales, pero que pueden necesitar un aporte temporal para poder aguantar la situación si se alarga el periodo de crisis. Sé que, lo sabemos todos, ¿no?, que la OCDE ha planteado también reformas en el ámbito tributario, en el ámbito fiscal, para que se incrementen los espacios fiscales de los diferentes países. Unos tienen más y otros tienen menos.
quien tenía menos niveles de déficit y menos niveles de deuda tiene más espacio para hacer política fiscal y viceversa. Pero hay que ir pensando en cosas, de nuevo, probablemente heterodoxas, que probablemente antes no nos planteábamos, pero que nos obliga la actual situación a hacerlo. Yo, después de esta introducción, don Ángel, le dejo la palabra y estamos todos ansiosos por escucharle. Pues muchísimas gracias, Josep. Encantado de saludarte, aunque sea de manera virtual. Lo mismo digo. Mis saludos muy respetuosos a Su Majestad, al presidente de Portugal y a los señores presidentes de España, a todos los amigos del foro. Mira, tenemos una situación en donde ya hoy se acepta generalmente la peor crisis sanitaria, económica y social. Se juntaron todas las cosas. En 2008 y 2009 sabíamos cuánto costaba arreglar General Motors, sabía cuánto costaba arreglar el futuro de los acreedores de Lehman Brothers y por lo tanto decidíamos si íbamos o no. Pero era finito. La diferencia hoy es que el costo no está definido y además el costo sigue aumentando todos los días y la otra cosa es el impacto prácticamente simultáneo de la pandemia y al día siguiente, como se tienen que paralizar las actividades económicas como defensa ante la pandemia, inmediatamente los impactos en paro en primer lugar y en segundo lugar después en pymes, en el sector turismo, etcétera. Ahora, estamos con una situación en donde el impacto económico sigue inmediatamente al impacto de la parte de la pandemia y finalmente tienes un impacto social inevitable en donde tienes a los más vulnerables más afectados, como siempre sucede en todas las crisis, y en este caso en particular muy seriamente afectados las perspectivas de los jóvenes, los de más bajas habilidades, destrezas y competencias en términos de los que están menos preparados, por lo tanto, para reconvertirse, para quizá enfrentar un futuro inevitablemente más digital y, por otro lado, en donde las desigualdades se exacerban y eso da lugar, como ya estaba sucediendo antes del COVID, a que surjan problemas de tipo social e inclusive de gobernanza política. De manera que tenemos, yo diría una tormenta perfecta porque tiene todos los ingredientes de todas las agravantes. Pero por otro lado, es verdaderamente global, en el sentido de que no hay un solo país que se salve. Hay grados, por supuesto, hay diferentes intensidades, hay diferentes momentos, pero es literalmente la más global de todas los fenómenos que hemos tenido, pues no sé, por unos 100 años en materia de sanitaria y desde cuando menos la gran depresión en materia económica y ciertamente en los temas sociales pues estamos viendo constantemente estos retos. Nosotros en la OCDE en junio dijimos pues el crecimiento va a ser de -6 en el año 2020 y si hay una segunda vuelta, una segunda ola a la que tú te referiste, pues será de -7,5, entre -6 y -8, más o menos, dependiendo. Acabamos de sacar una proyección apenas la semana pasada en donde la cosa se ve un poco mejor. Quiere decir, solo será la caída del PIB mundial de 4,5 y, claro, eso son grandes promedios. Varía entre China, que es el único país del G20 que tendrá un crecimiento positivo y por el 2020 y por otro lado, ¿por qué? Porque ya le tocó a China al final del año pasado y por otro lado, pues vamos a tener
diferentes niveles de caída, pero siempre será caída del crecimiento en las diferentes regiones del mundo. De hecho, esta es la peor recesión que jamás ha proyectado la OCDE en sus 60 años de vida. Eso simplemente para poner en contexto lo que nos está pasando con todas las demás, implicaciones. Ahora, el problema es que el COVID nos toma en un momento en que ya estábamos con muchos problemas. ¿Por qué? Porque las tensiones comerciales habían generado incertidumbre en materia de inversiones. ¿Y para qué invierte uno? Pues invierte uno para producir y uno produce para vender. Pero si no sabes si puedes vender o con qué tarifa vas a vender o con qué cuota vas a vender, si tienes acceso o no tienes acceso a los mercados, pues entonces lo que haces es que si eres un inversionista responsable, no inviertes. Y lo que sucedía ya antes del COVID es que ya veníamos con una clara desaceleración de la posible recuperación que se había visto respecto de la crisis original del 2008-2009 y después nos llegó el COVID, ¿no? Creo que en México, creo que copiamos de España el dicho de que ya éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Más o menos. Es más o menos algo así parecido. Pues resulta que, bueno, ¿qué les puedo decir? Así nos sucedió porque las cosas no se veían muy bien y de repente pues se vieron peor. Y por otro lado, porque lo que ha sucedido, como lo mencionó el presidente Rebelo de Sousa y también como lo mencionó Su Majestad, tú mismo aludiste a este fenómeno, y es que no es que el COVID nos haya traído digamos, nuevos problemas, ciertamente desde el punto de vista sanitario, la urgencia, la emergencia, pero lo que hizo fue muchísimo más graves y más evidentes los problemas estructurales que ya existían en las economías. ¿A qué me refiero aquí? Bueno, pues estamos hablando de que a la hora que cae, por ejemplo, en la zona del euro, pues estamos previendo una caída del 8%, más o menos. Digo que es mejor que en junio, porque en junio estábamos hablando de una caída del 9%, ¿no? Y en una segunda ola de 11%. Bueno, pues ahora solo la caída será del 8%. Bueno, pues estamos hablando de que el año 2021 haya un rebote. Qué bueno, 5%. Pero eso quiere decir que prácticamente en todos los países hoy, al final del año 2021, todavía estaremos por debajo o al nivel del año 2019. Es decir, se habrán perdido absolutamente 2 años completos. Y por otro lado, porque se habrán exacerbado las tensiones económicas, ciertamente, y sociales. Ahí, nuevamente, el presidente en Portugal nos dice, hombre, después de que ya tengamos la vacuna, después de que ya tengamos la medicina para curar, vamos a seguir con los efectos económicos y los efectos sociales de la crisis, porque eso va a durar varios años. Nos vamos a tardar 2 años en recuperar el nivel del 2019, pero además los efectos y los impactos económicos y sociales de empleo o de desempleo, de paro, como dicen en España, y de algunos sectores que van a tener que cambiar. Por ejemplo, el tema de las pymes, Josep. El tema de las pymes, estamos hablando de la existencia o no de millones de pymes. Y ciertamente cuando estamos hablando de algunos sectores como el del turismo, pues estamos hablando de un impacto brutal. De manera que yo te diría, estamos hoy frente a una situación en donde en el siglo XXI, con toda la tecnología, con
todo lo que sabemos, con todos los algoritmos y con todas resulta que estamos inermes, estamos desnudos frente al fenómeno del virus que nos tiene, y lo único que podemos hacer es paliar, atenuar un poco las expresiones más dramáticas, más duras. Creo que en ese sentido estamos mejorando, pero otra vez, tú mismo decías, la segunda ola o la cola de la primera ola, o como lo querramos definir, nos llegó mucho más rápido. Estábamos pensando el último trimestre o hasta el primer trimestre del año que viene o lo que sea. Bueno, nada, resulta que vino pegado uno con otro y estamos otra vez pensando quizá en cierres parciales de algunos sectores. En algunas partes se cierra más temprano, en otras partes ya se está hablando de volver a cerrar los restaurantes, etcétera, las actividades económicas. Es decir, estamos otra vez inermes frente a este fenómeno y con alguna expectativa, pues, de varios meses y en términos de disponibilidad real, quizá de un año, 18 meses, de la vacuna o la medicina. Muchas gracias, Angelio. Creo que ha sido clarísimo. Lo que has comentado me mueve a algunas reflexiones, ¿no? Una de ellas está ligada a lo último que acabas de decir, ¿no? Esta segunda ola, por hablarlo en términos convencionales, que nos ha afectado el verano, por lo menos el verano en el hemisferio norte, ¿no? Ha afectado profundamente y más que proporcionalmente que a los demás, aquellos países que dependemos mucho de sectores muy ligados a la movilidad internacional, en definitiva al turismo y al componente presencial, al contacto físico, ¿no? Y eso ha hecho que haya países, como es el caso de España, probablemente también Portugal, pero en menor medida, pues ese segundo rebrote haya tenido efectos más negativos que en otras partes. Pero también estamos observando, y lo has dicho con toda claridad, cuando hablabas de los grandes promedios, ¿no? Todo apunta a que China se está recuperando en V, que la cuenca del Pacífico en general ha respondido con bastante rapidez. En Estados Unidos las cosas no están bien, pero tienen una economía muy flexible y unos mecanismos que permiten pensar también en que pueda haber una recuperación más rápida, siempre teniendo en cuenta pues, si aparece o no la vacuna, si vienen nuevos rebrotes, etcétera, ¿no? Y en el caso de Europa, pues con un poco más de lentitud. Después quiero hacer un comentario sobre un área que nos concierne muchísimo a todos los que estamos aquí, incluido a ti, ¿no? Que es el área de América Latina, el espacio iberoamericano. Tenemos aquí a la Secretaría General Iberoamericana y creo que merece también un comentario. Pero mi pregunta o mi reflexión iba dirigida a lo siguiente. En la medida en que determinados países, pongo el ejemplo de China, con su sistema político, su sistema económico y su sistema social, quieren transmitir al resto que su capacidad para responder a ese tipo de problemas es mayor y por lo tanto más eficiente que aquellos países que tenemos unos sistemas políticos, sociales y económicos diferentes y que conocemos pues, como los países occidentales, por resumir. A mí me parece que es muy importante que tengamos muy presente que desde las democracias también se puede responder de manera adecuada a los problemas. No es un problema de sistema político o de sistema estrictamente económico, ¿no? Sino que es un problema de eficiencia en la respuesta. Y tenemos los casos de Taiwán o tenemos los casos de Corea, que son países que desde la libertad política han sido capaces de dar respuestas adecuadas. Me gustaría una reflexión en la medida de lo posible sobre eso, porque va muy ligado a la propia naturaleza de la OCDE. La OCDE es un organismo multilateral por excelencia, ¿no? Y lo que estamos observando es que en esa crisis del multilateralismo a la que se refería el presidente de la República de Portugal, lo que estamos viendo es un déficit en la gobernanza de la globalización y un creciente,
la palabra inglesa es mucho más precisa, ¿no? Un creciente decoupling, ¿no? Desacoplamiento del planeta entre una área cada vez digamos, más amplia, sujeta a la influencia fundamentalmente económica, pero no solo, de China, y lo que podríamos llamar el área más ligada al mundo occidental, ¿no? Yo creo que la defensa del multilateralismo y por lo tanto de la cooperación, de la colaboración internacional en estos momentos es más importante que nunca. Y probablemente uno de los grandes problemas, una de las grandes tragedias que tenemos es que el país que normalmente era el gran adalid del multilateralismo, de la arquitectura institucional que permitía una cierta gobernanza de lo global, ahora es un país que se ha encerrado en sí mismo, que precisamente defiende pues, ideas contrarias de carácter proteccionista, de carácter unilateralista y que dificultan al final encontrar una solución para el conjunto, ¿no? Por tanto, yo creo que son suficientes temas como para que podamos conocer tu opinión, que seguro que estará pues, mucho más fundamentada que la mía. Mira, en primer lugar, creo que el tema de cómo abordar el problema, lo del multilateralismo, no solo es la mejor manera, sino en este caso particular, la única manera. Pero además, ¿cómo abordas el tema del comercio si no es de manera multilateral? Lo único que pasa es que entonces empiezan a multiplicar los acuerdos bilaterales en donde obviamente eso no es efectivo y ciertamente no es eficiente. ¿Cómo abordas el tema de las inversiones para que haya un flujo, para que las inversiones sean fluidas a través de las fronteras? Y además, ahora resulta que se está haciendo cada vez más evidente que la división no solo es entre comercio e inversiones, sino además en el área de la tecnología, donde se está abriendo un espacio cada vez más amplio y que está negando lo que es el principio del conocimiento básico, que es que se va alimentando por la iteración, se va alimentando porque si alguien avanza un poco, el otro avanza un poco más, y por el interés de las propias empresas, de ser las primeras que llegan, etcétera, pero en un solo mercado, en un mercado general. Tú mencionabas ahora que se empieza a dividir ahora el mundo en términos de quién atiende a qué mercado o quién está bajo qué influencia, lo cual obviamente es no solo contra del multilateralismo, sino además nos echa para atrás, nos hace avanzar de manera mucho más lenta. Hay además otros problemas que tienen que ver con las diferencias de los momentos en los cuales el punto de partida, digamos, de los países. ¿Cómo nos toma el fenómeno del COVID? Como el tema de las tensiones comerciales antes o como el tema de la crisis del 2008-2009. A cada país le toma de manera diferente y le toma más o menos preparado para un fenómeno de esta naturaleza. No todos los países han sido golpeados de la misma manera, pero además hay que decir que los países tenían ya unas inversiones y tenían ya unas culturas de salud pública y habían generado, en algunos casos por la centralización del sistema, en otros casos por la descentralización, por ejemplo, como en el caso de Alemania, etcétera, en donde realmente estaban mejor preparados que en otros países en donde nos afectó más y nos pegó más el fenómeno porque había habido una subinversión que tenía ya mucho tiempo. Estamos hablando además de que, vamos, en la OCDE el promedio que invertimos en salud pues es alrededor del 9%,
Los países que invierten menos, obviamente, habrán tenido un mayor impacto. Los países que invierten más habrán tenido menor impacto, pero hay que recordar que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, invierten prácticamente el doble en salud de lo que invertimos en el promedio de los países de la OCDE, y sin embargo no han tenido unos resultados fehacientemente mejores. De hecho, bueno, porque hay que tomar el per cápita y todas estas cosas para hacer las cifras más acertadas, más relativas. Sin embargo, lo que tenemos realmente es que no depende de cuánto le dedicó en ese momento cada país, sino que realmente dependía mucho, insisto, de la cultura y de las inversiones que se habían hecho en el momento previo. Ahora bien, ¿qué es lo que han tenido también los países? Diferencias en la capacidad fiscal para arrojarle recursos al fenómeno, al enemigo, para luchar en contra del enemigo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los alemanes acaban de anunciar que le van a mantener el apoyo de todos los desempleados durante todo el año del 2021. Bueno, eso es algo que probablemente solo los alemanes puedan decir así, de esa manera yo diría tan clara. ¿Y por qué? Porque empezaron con una deuda relativamente baja y al mismo tiempo tenían superávit fiscales y por lo tanto había el espacio fiscal. No todos los países tienen el espacio fiscal y eso es otra de las diferencias en términos de la reacción. Los sistemas financieros, ¿qué tan diferenciados y qué tan preparados estaban o están para poder acompañar a todas estas pymes? Bueno, pues resulta que hoy, si tú, es casi al contrario, ¿no? Si eres un prestamista muy responsable, pues no prestas, porque lo que está pasando es que las empresas grandes, pequeñas y medianas están con una vulnerabilidad enorme ahora. Pero ¿qué pasa? Entonces el Estado entra y el Estado en su acepción más grande. Los bancos centrales inyectan liquidez, siguen siendo grandes héroes, por cierto, primero del 2008-2009 y ahora lo siguen siendo el Banco Central Americano, el Banco Central Europeo, el Banco Central en Japón, etcétera. Y inyectan liquidez, le dan liquidez a los bancos, pero el banco sigue con el riesgo. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Los gobiernos dicen, yo doy garantías. Y entonces, si se mezcla la inyección de liquidez de los bancos centrales con la mejor disposición de los bancos a renovarle las líneas de crédito que necesiten las empresas mediante el tema de las garantías de los gobiernos, pues ya tiene uno un sistema en donde finalmente esto puede caminar. Y eso es lo que está sucediendo. Llegamos a tener, en algunos casos, unas paradojas enormes. Resulta que la capacidad de consumo de Estados Unidos superó la previa a la crisis, el momento en que empezaron a mandar los cheques a todo Cristo, ¿no? Realmente a todo mundo, a todos los que estaban de paro, inclusive a los informales, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues que resulta que en julio se acabó. Y ahora estamos ya prácticamente, bueno, ya es octubre, siguen negociando entre los partidos en Estados Unidos frente a la elección, si van a tener o no van a tener un nuevo paquete para apoyar a los parados y a las pymes y al sector turístico y a las aerolíneas y en fin, todas las áreas en donde tenemos los problemas tan serios. Entonces, hay toda una variedad de temas que son los que definen finalmente cuál es el impacto último. Por eso es que tenemos impactos diferenciados, reacciones necesariamente diferenciadas, y por otro lado, porque al final el que manda es el virus. Insisto, no tenemos montos, desconocemos enormemente el virus, cómo se comporta, desconocemos cómo afecta, desconocemos si hay segundas o terceras
infecciones, desconocemos, no sabíamos sobre el tema de los asintomáticos, ¿verdad? Y bueno, pues imagínate tú la complejidad enorme para manejar el problema. Estamos entonces otra vez inermes y tratando de encontrarle la cuadratura a este círculo tan complicado, y ahí sí el mundo entero nuevamente, multilateralismo. ¿Para qué? Porque la cooperación tiene que ser la única respuesta. Si los chinos llegaron primero y tuvieron el problema primero y lo resolvieron primero, pues entonces tendrán algo que aportar. Si los coreanos pudieron manejar la tecnología mejor, si los alemanes tenían mejor infraestructura ya una vez que empezó el asunto. Pero además, ¿qué ha pasado con España? ¿Qué ha pasado con Italia? ¿Qué ha pasado con Francia? Pues que han prácticamente duplicado las capacidades que tenían hace apenas 6 meses. Y entonces, hoy tienes en esta segunda ola una mucha mayor capacidad de respuesta y los sistemas sanitarios tendrán una mayor resiliencia, como dicen ahora en todas partes, todo tiene que ser resiliente, ¿verdad? Pues entonces tendremos una mayor capacidad. Y ya hablaremos de los otros temas que tú mencionabas, de América Latina, de otras regiones del mundo, etcétera. Pues vamos a entrar en eso porque el virus ha venido a cambiar muchas cosas, pero la dictadura de los tiempos sigue existiendo y por lo tanto tenemos que ir terminando, lamentablemente, porque es un placer escucharte, tenemos que ir terminando esta conversación, ¿no? Pero no quería dejar de lado, hay muchos temas que nos quedan al margen, ¿no? Pero no hay tiempo, pero no quería dejar de lado en esta conversación concreta y en este foro que está orientado pues, al vínculo atlántico y en particular a la relación que España y Portugal, que la península tiene con el mundo iberoamericano, una apreciación por tu parte respecto a la situación en América Latina, ¿no? Porque América Latina viene ya de unos años, digamos, con problemas derivados probablemente de la ausencia de reformas orientadas a mejorar su competitividad y su productividad internacional después del agotamiento del ciclo de las materias primas, ¿no? de la década anterior. Y eso ha llevado a que los países, generalizo, pero que los países de América Latina tengan espacios fiscales a los que tú te referías enormemente reducidos y que además, a diferencia de los países europeos como España o Portugal, no tienen acceso a un banco central que les pueda suministrar liquidez ilimitada para abordar los incrementos de gasto necesarios y tienen que acudir a unos mercados internacionales que, lógicamente, pues ante la situación concreta de cada país, pues impondrán sus condiciones tanto en términos de precio como de plazo como de condiciones en general, ¿no? Y no nos podemos olvidar que además esos países, de manera distinta, pero también de manera bastante clara, están afectados por algo que has mencionado también, que es la tremenda tasa de informalidad de sus economías, que hace primero que muchísima gente para poder comer necesite salir a la calle todos los días y por lo tanto el confinamiento es algo realmente trágico y al mismo tiempo que al estar en la economía informal sea muy difícil canalizar los recursos como para que puedan hacer frente a sus necesidades, ¿no? Yo creo que es el momento de expresar nuestra solidaridad con América Latina, pero no solo desde el punto de vista verbal, desde el punto de vista de los pronunciamientos más o menos enfáticos, ¿no? Sino de intentar entre todos encontrar fórmulas para que América Latina pueda encontrar la financiación necesaria a través de los organismos multilaterales, más allá del Fondo Monetario Internacional, pero estoy pensando en un papel mucho más activo de los bancos de desarrollo, del BID o de CAF, y que el resto del mundo, y particularmente Europa, entendamos que nos interesa enormemente que América Latina pueda responder de manera adecuada a la situación, porque si no, también nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Mira, me preocupa muchísimo, nos preocupa mucho aquí en la OCDE, y yo diría que aquí están
dadas todas las condiciones para que la severidad sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya teníamos un problema de crecimiento muy bajo, prácticamente, productividad prácticamente flat. Ya teníamos un problema ante la desaceleración de la economía mundial, de caída de los precios de las materias primas. Ya teníamos un problema de una baja de las corrientes de inversión extranjeras y ya teníamos el problema que tú acabas de mencionar con absoluta y total razón y que a la gente de repente pierde de vista, el tema de la informalidad. Yo vengo de un país, México, en donde casi el 60% de la fuerza de trabajo todavía hoy, 2020, es informal. Claro, tenemos países como la India, no sé, que están de 70, 80, 90%, pero en fin, en América Latina el promedio de informalidad es de alrededor de la mitad, un poco más de la mitad de toda la fuerza de trabajo. Quiere decir, si tomas todos los países juntos, si tomas a Brasil, a Argentina, a México, y tomas a Perú, y tomas a Chile, y tomas al Ecuador, y tomas, en fin, estás hablando de una informalidad de alrededor de la mitad de la fuerza de trabajo. Bueno, es por definición una mitad de la fuerza de trabajo que no tiene acceso regular a los servicios de salud, a los cuales le tienes que improvisar prácticamente unos mecanismos que en muchos lugares no existen y en otros lugares no hay capacidad financiera para poderlos armar, pero además sobre un sistema sanitario, sobre un sistema de salud pública ya de por sí muy endeble y ya de por sí, yo diría, todavía con grandes necesidades de inversión, grandes necesidades de actualización y modernización. Estamos entonces frente a una situación en donde se te aumentan las necesidades de la cuenta corriente, ¿sí? Toda tu parte externa se te aumenta porque exportas menos, porque el comercio internacional se colapsa, y por el otro lado, en términos del ingreso de divisas, pues tú tienes un problema de inversión extranjera directa, no llega, las remesas no llegan, y resulta que tienes también, como decía yo, que los precios de las materias primas, cuando los puedes seguir exportando, están más bajas, pero además no tienes la capacidad fiscal. Hablábamos hace un momento de espacios fiscales y comparábamos dentro de Europa, dentro de la OCDE, pero imagínate tú, estamos hablando ya de América Latina, bueno, pues obviamente con países que empezaron la crisis financiera con alrededor de un 40 y tantos % de deuda sobre PIB, pero que están recibiendo el COVID con 70% sobre PIB, y en donde además la sabiduría convencional de los mercados dice que en el momento que te pasas del 50, del 60, ya en el 70 te cierran el mercado o te empiezan a encarecer tanto el acceso al crédito que en la práctica se vuelve inaccesible. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, esto que tú mencionabas con toda razón, el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fondo Monetario mismo. Pero, ¿qué sucede? Que a todos estos instrumentos están ya funcionando a plena capacidad y son claramente insuficientes. Y agrégale el otro fenómeno, que es el fenómeno de la deuda ya existente, del servicio de la deuda, en donde hoy en Europa dice uno, pues me puedo endeudar porque resulta que la deuda me cuesta menos 0,5, ¿no? O con la garantía de la Unión Europea me cuesta menos 1%, lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa con los países de las Américas, América Latina en particular? Pues que resulta que no tienen estas ventajas y estamos hablando de tasas de tipos de interés del 7, del 8, del 9, del 10%, cuando hay el acceso.
inclusive en moneda local. Estamos hablando de cantidades muy ingentes. Y entonces tenemos una situación, yo diría, doble o triplemente complicada para hacerle frente a este fenómeno tan difícil. Y yo diría aquí, mira, Josep, nosotros calculamos que le hemos invertido en los países de la OCDE 10.000 millones de euros más o menos, 10 billones de los euros en español y 10 trillion de los, es decir, más o menos la mitad de la economía americana, por decir, el 50% de la economía americana es lo que se ha dedicado a luchar en contra del fenómeno. 8 veces la economía española. ¿Y qué sucede? ¿No? 10 trillion. Bueno, resulta que la totalidad del Overseas Development Assistance, del Official Development Assistance, de la ayuda para el desarrollo a los países menos desarrollados es 154.000 millones. Quiere decir que podríamos duplicar la ayuda para el desarrollo, podríamos triplicar la ayuda para el desarrollo para ayudar a estos países que están tan vulnerables, que no tienen recursos para poder hacerle frente a esta pandemia y que además tienen los problemas de la cuenta corriente y tienen los problemas del sector externo y tienen los problemas de productividad, etcétera, y tienen los problemas de pobreza. Simplemente la pobreza siempre estuvo ahí y ahí sigue, y ahora se va a aumentar la pobreza. Hemos perdido los últimos 10, los últimos 20 años, dependiendo de cada país, en términos de la lucha que habíamos tenido contra la pobreza, contra el desempleo, etcétera. De manera que aquí yo haría un llamado a la generosidad, pero además al interés propio de los países más ricos, porque pueden duplicar, pueden triplicar la ayuda para el desarrollo, le harán un enorme beneficio a los países en desarrollo y no solo a los países más pobres. Por cierto, la iniciativa oficial para reducción, alivio de la deuda es para los 73 países más pobres del mundo. La verdad es que no les está sirviendo tanto. Todavía la mitad de esos países ni siquiera ha solicitado el alivio de la deuda. Estamos hablando más de los países como los de América Latina, que están necesitando de manera muy urgente estos alivios, estos flujos y este apoyo del resto del mundo, que finalmente el fenómeno no va a desaparecer hasta que desaparezca el último contagiado, el último enfermo. Pues muchísimas gracias, Ángel. Lamentablemente tenemos que dar por cerrada ya la conversación. Ha sido un placer y hemos aprendido muchísimo escuchándote. Yo me quedaría con 2 o 3 mensajes que creo que has expresado con gran claridad, ¿no? El primero es que no estamos ante un problema al que podamos enfrentarnos cada uno con nuestras propias fuerzas, y que tenemos que ser solidarios, pero tenemos que ser solidarios no por un factor de generosidad, sino también por un factor de necesidad. No nos podemos permitir el lujo de que a otras zonas del mundo les vaya tan mal, porque al final nos acaba repercutiendo también muy negativamente a todos los demás, con independencia de las necesidades que obviamente y los problemas que cada uno tenemos, que son muchos. El segundo mensaje con el que me quedaría es, frente a un fenómeno global, el multilateralismo es absolutamente esencial. Si no podemos abordar los problemas nosotros en solitario, evidentemente lo tenemos que hacer en colaboración, en cooperación, y por lo tanto reforzar la arquitectura institucional global a través del multilateralismo me parece que es algo absolutamente necesario, imprescindible en los actuales momentos. Un multilateralismo que se base en el respeto a unas reglas comunes y a unas normas comunes que todos nos hemos ido dando a lo largo del tiempo, que nacen en Bretton Woods, pero que hemos ido desarrollando con posterioridad. Y un último apunte, que me parece que también es muy importante, ¿no? El respeto a las reglas del juego, el multilateralismo, la gobernanza global, el dar respuestas adecuadas
a través de generar confianza a los agentes económicos, requiere estabilidad institucional. Es muy importante en estos momentos que pongamos el énfasis en la defensa de nuestras instituciones, en la defensa de su estabilidad y en la defensa de su papel a la hora de transmitir confianza a las sociedades. Si no, va a ser muy difícil que podamos salir de esta en buenas condiciones. Muchísimas gracias, Ángel, ha sido un gran placer. Esperamos poder contar contigo en próximas ediciones del foro. Ya no será como secretario general, todos lo lamentamos, de la OCDE, pero seguro que tendrás, como siempre, grandes responsabilidades. Pues yo me quedé con el apetito abierto, porque además la comida es buenísima. Sin ninguna duda. Además del privilegio de poder haber estado con todos ustedes. Pero desde París, un saludo muy, muy cariñoso. Pues dalo por hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Tiempo ahora para una pequeña pausa. Permítanme advertirles una vez más del protocolo COVID. Pueden ustedes disfrutar de un café en la carpa, pero les rogamos que abandonen la sala ordenadamente, manteniendo las distancias de seguridad y, sobre todo, desde las filas de atrás hacia las de delante, es decir, como sería en un avión. Muchas gracias. Nos vemos en media hora y continuamos. Es que... Ay, bueno, no.